Bueno, vamos a empezar, vamos a echar un rato aquí, una partida, vamos a continuar la partida que estoy haciendo, Final Fantasy XVI. Vamos ya por aquí, por esta zona de la República de Almequia. A ver cómo se llama el capítulo. Sirviente entre las sombras. Y tengo que hacer, bueno, voy a hacer estas dos misiones, grabado en piedra y jugarse la piel. Estas son misiones secundarias. Este hombre mayor, el abuelete este, nos ha mandado a examinar unas piedras que hay ahí, unos grabados en piedra. If it wasn't for those domed roofs protecting the stones from the elements, the truth of Tabor's history would have been lost centuries ago. Bueno, a ver si lo miramos bien, a ver cuál es cuál. Allí está una de ellas, una de las cúpulas. Otra está allí. Y otra aquí. Tengo que ir viendo cuál es cuál. Vamos a empezar por esta, a ver cuál es. Hijos de cazadores de la tierra, ahora labradores. Cosechar la bendición prometida y dar las gracias por sus muchos dones. Hijos de cazadores. Vale. Momento. A ver, ¿cuál es esta? Farmers must have settled here in Tabor. Colonos de Tabor. Y esta es la piedra del este. Vamos a ver las siguientes. Si esa es la del este. A ver. Nómadas de las llanuras áureas, arraigaos firmes en la piedra, recordad con orgullo vuestro noble pasado y haced un hogar de esta tierra. Nómadas de las llanuras. A ver. What golden plains might the wanderers have called home, I wonder? Llanuras, pueblos. Esta es la del norte. Vamos a ver la del sur. Not a scratch on them. So it's these stones to canvas and the rest of the boxes. Guardianes del cristal, de Tabor primigenios cimientos, sacra vuestra noble sangre es, y perpetuada será en los tiempos. Guardianes del cristal.
No history would be complete without mention of the mother crystals. I should speak to the old scholar before I forget everything I've read. Los cristales madre y esta es la del sur. Segundo, que voy a hacer una cosa. Bueno, vamos a ir a hablar con el viejo. Why won't the sky go back to how it was? I don't like it. That Cyril fella's an odd fish, don't you think? Mira, por aquí. How are these new boots treating you? A ver qué nos dice Milos. Venga, vamos allá. The engravings were in good repair considering their age. Oh, what that I could have seen for myself. Oh, come, don't tease me now. What did you learn of this place and its people? Let's start with the engraving to the south, shall we? What did it say? La del sur. La del sur, los guardianes del cristal madre. Guardians of the Crystal, the first stones of Tabor, sacred hold thy noble blood, till ends the mother's labor. I'm pretty sure that was it. Fascinating. It would seem the founders of this city were descendants of those fallen charged with protecting the mother crystals. But whatever could have driven the Guardians so far from their sacred charges, I wonder? The engraving to the north is next, I think. La del norte. Nómada de las llanuras. Viajero del mar, cenicientos o no, es esta, nómada de las llanuras áureas. Wanderers of the Golden Plains, lay your roots in stone. With pride recall thy noble past, and make these rocks a home. Or, I think that was it, at least. No doubt you're right. There are vestiges of nomadic customs in Tabor its guardian roots could never account for. This is proving most enlightening. Now, for the final stone. Sí, la última es la del este. Creo que es esta, creo que es la del medio, pero no estoy seguro. Bueno, vamos a darle caña. Hijo de los cazadores de la tierra, de ahora labradores, creo. Children of the hunters, now tillers of the land, reap her promised blessing and give praise her gracious hand. That's all three. And so, we add primitive farmers to Tabor's founding peoples, the final piece of the puzzle. 3 engravings, one for each of the 3 peoples to have settled Tabor in ancient times. Guardians of the Mother Crystal, wanderers from across the plains, and last but certainly not least, hunters turned farmers. Little wonder it was so difficult to trace the roots of Tabor's culture. Those roots reach down through 3 distinct traditions. Nonetheless, one cannot help but wonder why this fact is not better known among scholars, given that the stones stand here for all to see. Too many stairs, perhaps. Ha! Too many by far. Here, and thank you. Ay, que me ha dado. Al abuelo.
Misión cumplida. A ver, me ha dado experiencia, tal, 400... Moneda bestialidad, bueno. Vale. ¿qué me dice? For years, I have pondered the mysteries of Tabor's founding. Would that I had made the journey as a younger man, when stairs held none of their terror. Claro, el hombre ya está mayor y no tiene las piernas como para andar subiendo tantas escaleras como hay aquí. Para ir viendo las cosas estas. Vamos a por la misión de jugarse la piel. They're fantastic. Soft as phoenix down, but tough as boiled bow. Venga, vamos a por la misión esta. Consigue piel de Timoravis. A ver, un segundo. Un peletero de Tabor ofrece una buena recompensa a aquel valiente que cace a un Timoravis para obtener su piel. Clive está listo para la batida. Consigue la piel de Timoravis. Vale. Pues vamos para allá. A ver. A ver, este se me dice algo. Fortune in skin and scale awaits any man with the will to claim it for his own. Leave Tabor by that path and venture west. The ancient beast roams the fields of Carava, not far from the Tovany Gate. Hostia, que no es una persona encapuchada. Cyril, how fares the search? Well, Your Grace, my report shall be with you ere long. Yes. Yotei is otherwise engaged, at my behest. And the duty of wardenship? Fulfilled. For as you see, I've been reunited with my first shield. I am Cyril, Knight of the Undying and bearer of the Burning Quill, charged with chronicling the mortal deeds of His Grace, Joshua Rosfield, Keeper of the Flame of the Phoenix, and rightful Archduke of Rosaria. I entrusted Cyril here with overseeing the investigation into Ultima's origins. Findings from his brothers and sisters afield are delivered here to be collated and catalogued. Just how many Undying are there? Not nearly enough, milady. Yet we are glad to give our all in service to the Phoenix. Such is, and has ever been, our creed. I see. You have your associates, I have mine. But you may now think of them as ours. That won't be a problem, will it? The Phoenix is our sun, and we but the shadows that quicken in his radiance. It is from the darkness that we serve, both him and now you. Pray accept this token. Otra insignia. Cyril te ha entregado la insignia de la cola de Fénix. For as long as you bear it, members of our order will reveal themselves unto you. If there is nothing further. No. You are dismissed. Your Grace. It's a canva, then. We'll talk about this later. Cyril seemed very, You certainly keep strange bedfellows, Joshua. A ver. Espérate, ¿dónde está eso? Sí, no, tenemos que ir por aquí, creo.
Miembro de los imperecederos. Ah, Lord Rosfield. I'm afraid I cannot stay to talk. I must leave to collect the reports of our spies in the field. Now that you wear the Phoenix down, our brothers and sisters will no doubt reveal themselves to you too. Farewell, my lord, and may the Firebird's flame burn ever in your heart. Genial. Vamos a ver. Vamos a ver. The free city's under siege? Who'd have thought it? Master Cyril, luckily. And thank goodness he told us before we set out. There are horrible beasts down that way. Ashen terrors who'll kill you as soon as look at you. Would that I had the strength to kill them first. Vamos a ir por otro lado. Are you sure this is the right way, brother? Vamos a hacer la misión secundaria, coño. Tenemos que conseguir la piel del Timoravis. La banda sonora de este juego es la leche, macho. A ver qué hay por aquí. A ver. Mira, ahí hay enemigos. Joder, qué chula está. Qué chulo está este tema, esta melodía, macho. Bueno, vamos a... ¿Qué pasa aquí? Manada. Otra escoria, tío, no me jodas. Que yo no me había dado ni cuenta, tío. ¿Dónde vas? Joder.
A tomar por saco, escoria. Escoria derrotada. Vale. Y esta me la he encontrado de sopetón. No sabía ni que estaba aquí. Porque ni la vi en las misiones del Moguri. Vale. Shouldn't have messed with the leader of the pack, eh, boy? Coño, a ver. A ver si hay por aquí algo, algún cofre o algo. O simplemente el enfrentamiento con la escoria. Nada. Por aquí no veo nada, ningún cofre, nada. A ver, vamos a tirar, tenemos que tirar por ahí. Bueno, más enemigos. It's over. Ay. Hacer puñetas. Bandidos. Vamos a guardar partida por si las moscas. Y a ver el momento que tengo equipado. Vale. Sí, lo de cantidad de puntos de habilidad.
Al carajo. El mega fulgor. Nada, a las fulgentes es. El contador de mega fulgor. A ver. Ahora estamos en los campos de Corava. Esa zona donde hay, vamos, hay más bichos que la madre que lo parió. ¿Cuál bicho? ¡Ay! Ese no. Pantera tormentea. No, a ese bicho no me quiero enfrentar ahora. Quita, quita. Vamos a hacer la misión. Que ya veremos. El Timoravi será el dragón ese, ¿no? Me imagino yo. Vamos. Guardamos partida. Old he may be, but it looks like there's still plenty of fight in him yet. Hasta luego, Lucas. Vale, a ver. Piel de Timoravis y uña de dragón. Su grosor y aspecto escamoso sugieren que pertenecía a un espécimen milenario, aunque seguramente no superara la veintena.
Sooner it's off my hands, the better. Entregar la piel. Huele mal de cojones por lo que parece. A ver. Vamos a entregar al tipo este la piel esta. No, pues ya estoy yendo al revés, coño. Vamos a llegar más rápido con Ambrosia. Come on. Fly, Ambrosia. Fly, Ambrosia. Pasamos de ello. Vamos a coger eso. A ver qué es. Poción. A este botarote no me deja pasar. You lost, stranger. Wherever you're headed, it's back the way you came. Nada, por aquí no me deja pasar. Let's go. Senda dorada. Free cities. Back to the stables, girl. Who'd have thought it? Master Cyril, luckily. Here's your hide, as requested. I worried you might never return. Quickly, let me see it. Ahí la lleva. Oh, as supple as a maiden's cheek, yet as adamant as her virtue. This is everything I had hoped for, and more. Clearly, my trust in you was not misplaced. You must be a hunter of considerable talent to have bested the beast with nary a scratch. Join me as my honored partner. With my means and your might, we shall be as wealthy as the merchant kings of Zemeckis. I don't plan on making a habit of this. I'm busy enough as it is. Very well. Though I believe fate had a hand in our meeting, it would be unbecoming of me to beg. Do not allow me to keep you from being about your business. Here, for the hide. Misión cumplida. Joder, estoy cerca de subir de nivel, ya. Piel de bestia, meteorito, vale. This is hide unlike any I've had the pleasure of handling. My clients will pay a fortune for the merest scrap. Perfecto, vale. Vamos a hacer una cosa, porque peleando nos hemos quedado un poco sin...
Sin vida y Welcome. vamos a comprar pociones ahora. Anything else? A fine choice. Ahí Take vamos. care. Y ahora vamos a las ciudades libres de Camber. Por fin. Stand back, friend. You don't want to get this stuff on you, believe me. Pues creo que no hay nada más, me parece, ¿eh? 7183, no sé cuándo tendré. Ya lo miraré. Con la llegada de un ejército de acásicos a Camber, Mid, Byron y Gap han quedado atrapados allí, donde trabajan sin pausa para terminar de construir el Enterprise. Preocupado por la integridad de sus amigos, Clive parte en su auxilio junto a Jill y Joshua. Y encima está por ahí el rey de Valoet, que está poseído por Artemas. Madre mía, un menú percal. Vamos para allá, a las ciudades libres de Camber. The free city. Esto era... Espérate. Si no, ya sé para dónde tengo que ir, pero voy a mirar una cosilla. Aunque los mapas son grandes, ¿eh? La República de Almequia, para la izquierda. There are horrible beasts down that way. Ashen terrors who'll kill you as soon as look at you. Would that I had the strength Género de to kill them Cenicia. first. Bueno, a ver con qué bichos nos topamos por aquí. Engendros de Cenicia, ha dicho. Hostia. Coño, espérate. He hecho una cosa, a ver. Me baja para abajo. Quiero ver. Me mola más esto. Coño. ¿Eso que son orcos o qué coño es? Vamos a guardar por si las moscas no me fíen un pelo, tío. Orcos, son orcos, me cago en su estampa, macho. Uf. Orcs. Then let us be rid of them.
Hostia. Puto perro cabrón. Coño, qué cabachina. A ver, ¿qué más hay por aquí? Tres rosas del desierto. Bueno, más bichos, macho. Aquí no hay nada. Ya, subes de nivel. Ojo, en pleno combate y todo. Nivel 42. Vale, vale. Podemos tirar por los dos lados. Clive. Smoke. Is the city fallen?
Sí, ahora van a entrar a la ciudad. Lo que no sé... Voy a tirar por el otro lado. Voy a tirar por el otro lado. Que sería al mismo sitio, pero bueno. Devora piernas. Cojones, macho. Entre los cuadros los liquidamos que da gusto, Madre. Aquí está el carromato este tirado que no nos deja pasar. Inaccesible. Tela de titán, tío. Por ahí. Más garras letales. Madre de Dios bendito, Con Joshua aquí no duran un carajo, No duran un carajo los enemigos. Gracias, hermano, colega. Madre mía. ¡Qué puta máquina! Los poderes de Joshua. Coño, ahí hay algo, tío. ¿No me había fijado bien? Hostia, pero por ahí... A huevo, pero ahí no puedo tirar. Eso es por el otro lado, pero por ahí no puedo tirar. Me gozo en un pozo. No creo que se pueda esto romper. Nada. Tiramos por aquí. Por aquí hubiésemos venido del otro lado. Vamos, era por donde íbamos a venir, del otro lado. No hay mucho más que rastrear por ahí.
Obelisco activado, senda dorada. Creo que es la bandera de las ciudades libres de Camber, que están siendo atacadas por los valodienses, creo. Por el rey Barnabás. The free men are still holding their own then. Do we have any idea where Gav and the others might be? There's a warehouse near the docks where we agreed to meet if there was any trouble. We should hurry. Senda dorada, Dalmequia suroriental, ruta comercial que conecta la próspera Camber con la mirada de las aldeas del interior de Dalmequia. Aquí. Y tenemos que ir a Ciudades Libres de Camber. Tormentia suroriental. Comenzó siendo un humilde asentamiento de mercaderes que creció hasta convertirse en el núcleo comercial más grande de toda Balistea. Hostia, ¿y esto qué es? Hay aquí, coño, pero hay aquí unas cuantas de misiones secundarias, tío. Vamos a ir un momento antes de ir para allá. Vamos a ir a la guarida y hacemos las misiones secundarias estas. Joder. Esto que no paran de salir, tío. Hay nuevas cartas por leer en el camarote de Clive. Hay una misión disponible en la lista de Gaute. Were it not for the Undying's aid, I would be long dead. Grant them your trust, and they will repay you with their loyalty. Camber's walls will not hold the Akashic Horde for long. We can only hope they hold it for long enough. Primero una cosilla por aquí. Déjame un momento. Bueno, vamos a ir al camarote de Clive. A ver si tiene algo nuevo caro. Still alive, are ya? Going purse weighing you down? Espada de diamantina, no tiene nada mejor de lo que yo ya tengo. Y esto está a tope. Esto no hace falta, esto me da igual. Esto he mejorado en el cinturón, que tengo un fajín regio, pero no tengo brazalete regio ni nada por el estilo. A ver si el herrero, a ver si Blackthorn tiene algo nuevo. Me imagino que no tendrá nada nuevo. Nada. Lucidor. Oh, cuidado con esto. Vástagos de uroboros. Uf. Pero es que necesito taparrabos mugrientos, date cuenta. Eso creo que es una escoria y flor de molbol. Eso son de 2 escorias, yo creo. Oh, mira, fíjate tú, el brazalete, tío, ¿qué me podría hacer? Tremendo vástago. Eso sería tremendo. Y a ver si aquí hay algo que me parece a mí que aquí no. Lo que hemos encontrado es lo mejor que hay. Mejorar. No,
no podemos mejorar ahí, si la espada tampoco, seguro. Nada, no, coño, esto no, joder, mejorar espada, ni de coña, yo creo. Anything else? No hay nada más. Do you see the pair that got hauled into tires? Aquí lo que hay es las cartas, había algo nuevo. Vuestro deber, a ver qué pasa aquí. Vale, yote. Mi señor Marqués, en vuestra ausencia cumpliré las labores de defensa y salvaguarda que se me han encomendado, aunque ello me cueste la vida. Solo os ruego que vos hagáis lo propio con su excelencia. Sí, con su hermano, claro, hombre, coño, ¿eh? Es mi hermano Joshua, ¿cómo no le voy a proteger? Yote, tú verás. Hasta aquí no hay más historias. Esto ya lo vimos. Vamos a por... las secundarias de Gaute. Un momento. La sala de reuniones. Voy a hablar con Vivian. Ya que estamos. A ver qué nos dice Vivian. Clase de How may I help you today? Here's the latest information I have. Los imperecederos. En la aldea de almequiana de Tabor, Clive se encuentra con los imperecederos, una orden secreta al servicio del Fénix que ayuda a su hermano a investigar a Artema desde la caída del antiguo ducado. Study it well, Clive. En Tabor, Clive conoce a la acompañante de Joshua, Jote, y su biógrafo Cyril, ambos miembros de una orden al servicio del Fénix, los imperecederos. Tras despedirse de ellos, prosigue su camino hacia Camber con Jill y Joshua. Vale, creo que no tiene más nada que decir. Vivian, vamos a ver, un momento, vamos a hablar con el Moguri, a ver si hay algo de la escoria. A ver, tablón de anuncio, a ver si aparece el que he matado. Anda, mira, no me jodas, es este. Es la manada esta, que ni me acordaba, ni me acordaba de esta escoria, el sur de Tabor, sí, fíjate. No me acordaba del tablón y ahí está. Y esto es la calamidad, nada sé dónde está el cabrón, pero tiene demasiado nivel para mí ahora, de momento. Vamos a hablar con Gaute. Espérate un momento, que hablemos con esta. I wasn't expecting you back. Off you go then. Gaute, venga, dame las misiones. Quick look. A ver, hay una Justicia Implacable 2 en Lostwing, en Rosaria, la fonda de Marta, personaje Marta, la llama vuelve a brillar. Y en Dalmequia, por una vida nueva, con Eloís. Vale, vamos a empezar por el orden que salen aquí en el Imperio Sanbreque. Justicia Implacable 2, con Quinten en Lostwing. Vamos para allá. Vamos para allá. I'll be taking you all to a storehouse in the Bales. Leave anything you don't need behind. You know what you have to do. I won't let you down. A ver qué me cuenta Quinten. Clive, I fear that I must bid you farewell. As you know, our time grows short. The Lord Chief Justice's vultures are circling. We must strike now.
Before we part, I want you to know that, though I may not always have been your most vocal ally, I trust you, as I trusted your predecessor. Thank you. I appreciate the sentiment, and I understand more than anyone how you feel. But is revenge really the answer? It is the one I found, and it is all that I have lived for since that day. But what of Lostwing? Everything you've built. I built Lostwing to achieve this aim. Once it is done, the village will have served its purpose. My comrades and I are sure of our cause, and we shall fight to the last, come what may. But there are those among us who cannot fight. Children, the elderly, bearers afflicted by the curse. I would place Lostwing in their hands, if I thought it would do them any good. But a village home only to the frail and the infirm is not likely to stay a safe haven for long. And so, Clive, I find myself turning to you once more. Will you take them to your hideaway, that they might live even should Lostwing die? Hombre, claro que sí. I will. Thank you. I will not have it said that I did not see to the well-being of those who rallied to my cause. The people I speak of have withdrawn to Gotan's Bales, away from danger in case the Black Shields strike. Understood. I'll make sure they get to the hideaway safely. Then the last of my preparations are complete. Fare you well, Clive. And may Griga guide us. All of us. Mucha suerte, Quinten. Hombre, Rafa, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Those who cannot join us in the coming fight are gathered at Gotan's Bales. I would ask that you see them to safety. I'll search the village one last time for any stragglers. Then join Master Quinton and get some justice. A ver, ¿dónde está eso? ¿Dónde hay? A ver. En las colinas de... al labrantío de Gauland. Colinas de Bravelle. Aquí están. Come then, brother. We are awaited in Gotan's Bales. Sí, ya. Estoy aquí, que estoy jugando un ratillo aquí al Final Fantasy. Bueno, voy a hacer unas misiones secundarias. Iba a avanzar un poco en la misión principal, pero salen siempre secundarias por todos lados. Sí, es que a mí lo que me pasa es que al final adelanto poco porque me iba a hacer todas las secundarias, a matar las escorias y todas las movidas estas. Y creo que cuando sale el porcentaje este que te marca en el juego, ahí en el menú de la Play, creo que es el porcentaje de la misión principal, creo. Y voy por el 73%, o sea, ya me queda 27%, me queda poco. Sí. Y tú estabas, que estabas viendo era el de rally, ¿no? Sí, ya, vale, sí. El de rally. No, pues yo a ver cuándo termino que yo creo que depende de lo que me ponga Sí, del gameplay. Habla con los portadores del labrantío de Gautland. Tío, ¿qué ha pasado por ahí? ¿Un lagarto o una rata? Me cago en la leche. Se ha metido para allá. Vale, ¿qué me dice el portador este? Everyone, Quinton has asked that you come with me. He can no longer guarantee your protection, but I can. There's a safe place I can take you to. Well, if that's what the Master thinks best. Sid.
None of us would be standing here today if it weren't for Master Quentin. We owe him our lives. So we ain't about to start telling him what he should do with his. If he's saying we ain't safe in Lostwing no more, it's 'cause he ain't coming back. And if that's what has to happen, then so be it. I only hope he can see this through to the end. That we get to see justice done. I hope so too. Oi! You lot! Where's everyone else? They ain't already left, have they? They've gone with Master Quentin. Fuck. ¿Qué ha pasado ahora? Verás tú. What's wrong? I've just come from the Justice's manor. We have to get Quentin to call off the attack. It ain't just the Black Shields protecting the place. He's got a guard dog and all. A fucking monster. They don't stand a chance against that thing. If I don't get the message to them, they're all gonna fucking die. No. We can't let this happen. Sid! Don't worry about us. You've got to catch up with him. We can't let Quentin die before that bastard does. All right. I'll do what I can. Where is this manor? It's way over to the east, through the woods. Heaven Hall, he calls it. Promise us, Sid. Promise us you'll do what you can. A ver, vamos a intentarlo, ¿no, coño? Ve a la villa Cielo Inferno. Please, Sid, you've got to catch up with him. Don't let all our work be in vain. The manor's to the east of Lostwing, through the woods. Quentin and the others will be halfway there already. You have to hurry. Sí, ahora voy para allá. Sí, no, después de este, Rafa, pues el Starfield, empezar el Starfield. Porque el Starfield sí que seguramente lo compagine a lo mejor con algún que otro juego así que vaya jugando a la vez. Porque es que el Starfield es larguísimo. A ver si me lo por aquí. No parece, madre mía. Y aquí en mitad del sembrado llamamos a la chocoba, o a la chocobo mejor dicho, Ambrosia y a Leo. Vamos para allá. Mira cómo aletea, cómo vuela. La mala es que aquí me tengo que bajar. A ver dónde está exactamente donde tenemos que ir. Coño. Está en el quinto carajo. Joder. Más fácil que vaya aquí directamente al obelisco este y luego tire para allá, al coto de caza imperial. Que ya sé dónde está, por cierto. Y si no, también puedo estar meterme aquí en el bastión de Norvent y tirar, pues nada, vamos a tirar por aquí. Anillo de dragón. Vamos para allá. Vamos ahí con Ambrosia. Vamos, Ambrosia. ¡Ay! Que no quiero pelear contra estos, coño. Coto de caza imperial, ¿para qué? Vamos a guardar la partida. Ah, no puedo. Ahora, a ver si... Ahora sí. En mitad de un combate no se puede, pero vamos. No quería combatir.
Clive, look. No. Don't tell me we're too late. De anime no he visto. De anime no he visto, la verdad. Lo mejor es que se lo han cargado. Thanks, girl. Joder, tío. Nada, de películas de animación de Resident Evil no he visto, la verdad. Se llama ese Quentin. Are you all right? No. But I am alive. Which is more than I can say for my comrades. They followed me without question all the way here. Joder, macho. And they died. For nothing. Yeah. This must be the guard dog. Quentin. I'll hold it off. You go. But... Your comrades didn't die for nothing. They died for you. Don't let their sacrifice be in vain. Venga, Quentin, tira. Vete con lo otro. Come on, then. That is no mere guard dog. No. Just a rabid beast that needs to be put down. Soil and stuff! Nice try. No sé si estás por ahí, Rafa, pero mira un combate así. Esto es un enemigo que no es tampoco muy fuerte, pero bueno. El cabrón este. To me, boy. ¡Al carajo! Sí, es un poco estilo hack and slash o algo así más o menos. O juego de rol de bastante acción. Es un combate muy rápido. Sí, yo más o menos hack and slash. Bigote de Bengal. Vibrisa gruesa cuyo interior es fundamentalmente metal, lo que explica su conductividad eléctrica.
Sin embargo, los naturalistas aún no han desentrañado el proceso biológico que permite la acumulación de dicho material en el organismo de la bestia durante su desarrollo. Al carajo, cabrón. If only we'd arrived earlier. Bueno, al menos no ha muerto Quentin. Is it over? It is. He wept and begged for mercy. And I cut him from ear to ear. Just as I dreamed of doing all these years. All my plans. Building a haven in Lostwing. Freeing bearers from their chains and recruiting them to my cause. It was all for this. But what is this? Justice? My faithful comrades. All those lives lost. So that I might take another. Sí, no, el combate está bien, aunque era un combate sencillito, porque ya el bicho se me parece era nivel 33 y tengo yo, me parece nivel ya 42, una cosa así me parece. Quentin. Master Quentin! Oh, thank Grieger you're safe. You're alive. And so... Sí, sí, es que esa... es que yo soy de ahí, de esa época y de la vieja escuela, ¿va? Me gusta mucho como el tema del físico y toda esta historia. Were you? I'm so sorry. I tried to warn you about that thing. And I hate to say it, but there's more bad news. It's Lostwing. It's been flooded. No me jodas. Ahora ha llegado el éter ahí. Sí. Ese era de Play, ¿no? De la Play 1 me parece que era. Me parece que era de la Play 1, creo. Si no me equivoco. Es que no lo tuve yo, pero lo jugué porque lo tenía un primo mío. Yo no tuve la Play 1 y lo jugué lo jugué con la consola de un primo mío y tal. Pero vamos, que seguramente si lo pudiese ratonear por ahí por internet, seguramente lo podría encontrar y meterlo en la PlayStation Classic Mini, esa imitación como, bueno, eso que es como la PlayStation 1 en pequeñita. Y ahí seguramente se pueden, vamos, yo la tengo con un pendrive, no la tengo hackeada por dentro, pero con un pendrive y se pueden meter juegos. Sí, a mí sí me gustaba bastante, ¿eh? Joder, el éter, se ha llenado de éter Lostwing. La ciudad está de Lostwing, me cago en la leche. Ahora se ha puesto con el tono este azulado del puto éter de mierda. Ahora veremos a ver si no vienen... O se han transformado la gente del pueblo en acásicos. Míralo. Ahí está. They must have stolen in after we left, just before the flood struck. What if there are still people in there? Don't be a fool. Damn it. Estos se han transformado, parecen como zombies con las sustancias azules. Vaya. Then we'll finish this quickly. Sí, algo así. Pueden recordar a esos bichos, a los caminantes blancos.
¿Dónde era que estaba? Aquí, ¿no? Venga, mongolo, venid para acá. Ahí lo lleváis. Sí, es que se ve de puta madre. Y esto, fíjate, Rafa, que lo estoy jugando en modo calidad a 30 frames por segundo. O sea, podría ponerlo en modo rendimiento, que no se va a notar tampoco tanto en sí la diferencia, pero iría a 60 frames, creo. O sea, iría más fluido, pero es que yo prefiero verlo algo mejor, porque sigue yendo bastante bien el juego. No pega así tirones ni nada grave. Ah, tú lo estás viendo. Dios. To me, boy. Down, Torgal. Quentin. Hold on. I'm gonna get you out of here. Ah, tomad por saco. Hostia, el hermano de este, el hermano de Clive, Joshua, el dominante del Fénix, madre mía, cómo achicharra, macho, tiene una fuerza el cabrón tremenda. Sí, claro, el Spiderman, claro. No, este juego se ve muy bien y funciona muy bien, en general. Busca a Quentin. ¿Dónde te has metido, Quentin? A ver... El colgado. No me jodas que lo han matado. Quentin, look at me. Thank the founder. He hasn't turned. I'm going to get you out of here. Hostia, se está convirtiendo, se iba a convertir en Acásico, me cago en la leche. Momentos más tarde. Welcome back to the land of the living. Is Lostwing? The flood has filled the valley. Joder, macho. A tomar por culo la ciudad de Lostwing. Then all is at an end. A strange way to achieve one's life's ambition. No, Master Quentin. Save your strength. Why? All that I strove for is gone. Only emptiness remains. I have nothing left to live for. What the heck are you on about? You've got us, ain't you? Don't try telling me you only freed us so you could get revenge. We're more than that to you, and we all know it. I thought you weren't coming back. But I prayed, and you did. There's got to be a reason for that, right? Can't we just go back to how it was? You know, you looking after us all. Your work ain't over yet, Master Quentin.
We believed that you were the right man to lead us, and we still do. Your village may be lost, but it seems your people aren't, so long as you remain to guide them. But why? After what why would anyone follow me? 'Cause we're family, aren't we? Family? Yeah, and all our comrades who went with you, they felt the same. Lostwing weren't just a village. It was all of us. It was. And as long as we're still here, it is too. We can start again. Build a new Lostwing, right here in the Bales. A fresh start. One life ends, and another begins. Why, just a village. We could build towns. Claro que A sí, nation, coño. even. What's to stop us? That's the Master Quentin we know. Please. I am nobody's master. Quentin will suffice. After all, we are family. Qué bonito, macho. Permit me to withdraw my request. I will no longer be needing your help in looking after my people. I'll pretend you never asked. But you must be rewarded for your efforts on our behalf. You saved my life twice over. And more besides. A bottle or two of your finest red will suffice. Of course. Nothing but the best. And I have a feeling that this year's vintage will be the finest yet. If you don't mind waiting, that is. I look forward to it. Misión cumplida. Justicia implacable 2. Cartel del colgado, emblema del colgado. La taberna de Lostwing, regentada por un enigmático personaje. Esta aldea construida en una ruina empiria es un refugio para los desamparados que han sufrido de primera mano la injusticia en este mundo. Puede verse en el camarote de Clive, claro. Este es otro de los objetos. Y este, a ver... Hálito del viento, ciclón lacerante. Vale. They are right, you know. Lostwing can be rebuilt. It was more than a mere village. More than a staging ground for revenge. It was a vision of how life might be. Of how we who have suffered can come to find family again. Me parece genial. I'd have followed Quentin to that manor if I could have done, and I'll keep following him now. Wherever that surly bastard cares to lead us. We may be bruised, we may be battered, but we won't stop fighting. Master Quentin needs us now more than ever. Quentin's gonna build us new Lostwing, and I'm gonna help. De que sí, hombre. Bueno, pues me parece a mí que de aquí nos vamos a dar el piro. I made sure our fallen comrades were laid to rest. And they can rest easy, knowing that their sacrifice wasn't in vain. That justice was done. As for us survivors, well, we've just got to keep at it. Keep the family together. For their sakes. Sí, señor, hombre, sí, señor. Bueno, vamos a irnos ahora. A ver, aquí ya, eso lo hicimos. Ahora vamos a irnos a la... Bueno, vamos a ir a la guarida. La siguiente que vamos a coger va a ser la de la fonda de Marta.
Hay nuevas cartas para leer en el camarote de Clive. Vamos aquí. Did you see the pair that got hauled into tires? Primero vamos a ver esto. En la colección está, por supuesto, el cartel de El Colgado. Emblema del Colgado, la taberna Loswing, que ahora se encuentra anegada por una acumulación de éter. Muestra a un hombre colgado por los tobillos con el rostro encapuchado, que representa la sed de venganza contra quien lo condenó a sufrir tal castigo. Ahora que se ha hecho justicia, Quinten, el dueño del local, lucha por construir un nuevo hogar junto a su gran familia. Ahí vamos. Eso se va llenando. Cartas... un nuevo comienzo. Mira, Quinten, claro. Clive, no sabes cuánto te agradezco todo lo que has hecho por Lostwing. Ya sabes que soy parco en palabras, y no se me da bien poner mis pensamientos por escrito. Así que, en lugar de una sarta de zalamerías y halagos, he pensado en expresar mi gratitud con varios barriles de la próxima añada de vino. Tendrás que aguardar un tiempo, pero verás cómo la espera merece la pena. Quinten. Esto está chulo, ahí con las cartas de la gente de las misiones y todo eso está de puta madre. Es que tiene muchos detalles este juego. Muchísimos. A ver qué hay. Aquí el Moguri, tío. Siempre salen cosas nuevas aquí en la guarida. Did you see that? Tell me you saw that. Vamos a ver. Vamos, Mogurito, a ver qué nos cuentas. Coño, entonces merece la pena en físico, ¿no? A ver, hay otro... Joder, otra escoria, tío. El hombre de negro. Uf. Aunque pasa que este sí que me lo podía liquidar. El hombre de negro. Pese a que la mayor parte de guardas oscuros que atacaron los Wing sucumbieron a la acumulación de éter, han llegado noticias de un superviviente que, fiel a sus principios, mata sin piedad a cualquier portador que se acerque a su escondite. Hay que ajusticiarlo para poner fin a las purgas de una vez por todas. Está en los Wing, en Sanbreque. Pero ha hecho... Bueno, sí, allí. Pues igual puedo ir a liquidarlo, porque es de nivel B. Igual este sí que me lo puedo cargar. Gaute. Clive. Here you go. Hombre, eso sí, claro. Digital, pues eso no, eso te lo ahorras. Yo es que bueno, yo voy a coger cuando pueda, me voy a pillar una... He visto ya por ahí, no sé si en AliExpress o no sé dónde, una carcasa negra, así de marca random de estas ahí, bastante barata, que voy a pillármela porque vale muy barato. Y es que esta original de la consola, cuando el lector se pone a toda mecha, parece que debe de tener alguna clase de juego ahí, la carcasa, la parte de arriba o sea, la carcasa de arriba, que vibra y suena. Le tengo metido un cachito de cartón ahí en la esquina, pero eso yo creo que tiene que ser que tenga un poco de juego. Y voy a comprar esta carcasa que me cuesta bastante barata para comprobar si es eso. Y si la carcasa esa barata encaja bien y no hace, o sea, no tiene ese juego, esa carcasa, igual ya me animo más adelante a comprar a lo mejor alguna original así, a lo mejor si la hay en negro, que no lo sé si la hay en negro, porque me gusta así, en negro me gustaría. Y si no, pues esa misma
esta misma carcasa que compre barata, igual voy a buscar por ahí como una especie de pegatina esta en relieve con el símbolo de PlayStation para ponérsela donde lo lleva la carcasa original. En la esquina esa que lo lleva, pues para ponerle un poco curioso, vamos. Porque es que esa me parece que es lisa totalmente la carcasa esta que he encontrado. Y entonces, pues si encuentro una especie de pegatinita así en relieve con el logotipo de PlayStation, pues igual se lo pongo. Sí, no, si acaso, si la cogería, si la hay negra, sí. Violeta, aunque me compré el mando violeta, no me gusta para la consola, el color ese. Y roja tampoco, me parece demasiado, no sé. No sé si venderán por ahí también algunas con motivos así de algún juego o algo. Si fuese así alguna con motivo, por ejemplo, de The Last of Us o alguna movida de esta, pues mira, igual me la cogería. Pero claro, yo quiero comprobar a ver si con la carcasa esta así barata sigue haciendo el ruido cuando se pone a toda mecha el lector, o a lo mejor yo creo que es que no, yo creo que es que debe tener alguna clase de juego al encajar la esta. Igual a lo mejor hasta esta misma original la quito y la encajo a lo mejor de otra manera o lo que sea, y bueno, es que tiene su encaje, pero igual no sé. Sí, pero es que da la sensación como que tiene un poco de juego, y al tener un poco de juego y no está totalmente pegada, pues igual por eso a lo mejor vibra cuando se pone a darle caña al lector. Sí, pero la carcasa solo, ¿no? O la consola, dices tú. Pues yo sé la de Spider-Man, la consola, pero carcasa aparte. Claro, y yo lo quiero probar con esa carcasa que es más barata, ¿no? Es que las que son originales, no sé si cuestan 50 o 60 pavos, y ¿dónde va? Es que es demasiado para un par de cachos de plástico, no me jodas. La fonda de Marta. A ver qué hago esto. Vamos a hacer esta misión primero. Y luego ya si eso matamos a la escoria. Pues vamos, en un momento dado también pues se puede hacer algún apaño así, a lo mejor se puede poner, no sé, buscar alguna cosita así como de goma o algo, como una especie de taquito o algo. No me sale me sale como, joder, ¿cómo se llama el símbolo este? No me acuerdo cómo se llama el símbolo este. Esto es lo que me sale cuando, no sé si has escrito algo, Rafa, o no, algún enlace o algo. Es que igual no tengo puesto lo de los enlaces o que no se puedan poner, ¿no? Que no tengo ni puta idea. Ah, espérate, voy a mirarlo un momento, porque yo es que no, como esto tampoco es que lo maneje demasiado. A ver dónde coño viene esto. Tengo que echar, resumen, desplazar. Coño, ¿dónde puede estar esto? Sí, voy a mirar, pero voy a ver dónde coño se pone esto. No sé cómo cojones va. A ver dónde coño se pone esto. Canal de vídeo.
O que tiene que ser algo de lo del chat. Momento. No, ¿de dónde coño es esto? Figuración. Aquí en el stream, a ver. A ver. A ver aquí. Bloquear hipervínculos fuera. Yo creo que ahora con esto ya. Es que no sé si estás por ahí, Rafa. No sé si sigues ahí o te has ido. Si estás por ahí, mira a ver si puedes poner ya el enlace. Que me parece a mí que ya lo he puesto, pero que no tengo ni idea. Creo que sí. Porque ponía bloquear hipervínculos y lo he desactivado. Yo creo que ya se debe... Mira, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Sí, hostia, fíjate. 65 castañas vale la de Spider-Man. Que a ver, que está chula, ¿no? Está... o sea, es chulísima. Y de hecho, si funcionase, pues mira, no me importaría comprármela si... O sea, si no se escuchase esa vibración. Ahora si no... Pero no, aquí no veo la negra. Aquí no veo la negra, no. No veo ninguna negra. Pero vamos, de todos modos voy a guardar, porque la de Spider-Man me gusta mucho. Esa la voy a guardar aquí en una pestaña de esta aquí. En un marcador de esto. Sí, no, tú verás. Y el Marvel Spider-Man 2, no sé cuándo me lo pillaré, porque ese todavía no me pasa ni el primero, o sea que ese me lo acabaré pillando porque me gusta y es un exclusivo y lo quiero tener todos los exclusivos, pero no sé cuándo. A ver. If you're wondering how this place got so busy, blame the ether. Guardians, bearers, folks from all over have come, seeking refuge from the floods, and the poor devils that drowned in them. For us who've lived here since back in Elwyn's day, it takes some getting used to. Sooner or later it's gonna take... Esto ya me lo había dicho otra vez. A ver qué nos cuenta Marta. Ah, Clive. Just the man I was hoping to see. Oh? And why is that? You remember how some of Sir Wade's guardians took up residence here after the Akashic attacked? Well, now the rest have come to join him. Seems their barracks in the Lazarus have been lost to an ether flood. Now, I don't mind having a few more brave boys around to keep them animals at bay. I ain't daft after all. But we ain't got nowhere for 'em to bed down.
Poor buggers are having to make do with haylofts and chocobo pens. I'd build them a new barracks here if I could. But where would I put them? There just isn't enough room up here on the rock. Which leaves us in a bit of a pickle. The people we're counting on to keep us safe are living like beggars. I see. And it isn't just that lot. There's bears to think about too. There's been more and more of them turning up lately, coming from all over looking for safe haven. But there's only so many we can shelter with the room we've got. We can't keep cramming more and more people into less and less space. What we need is a new home for our new arrivals. And that's what I was hoping you might help me with. If it ain't too much of a burden, of course. It's no burden. Thank you, Clive. So, where were you thinking of making this new home? Well, I reckon we could do a lot worse than Eastpool. Eastpool. It's been a long time since I thought about that place. It was a tragedy, what happened. And if any of us could have done anything to stop it, we would have. But what's done is done. And those who lived there wouldn't have wanted the village they loved to be left in ruins. I suppose you're right. The blight might be pressing in, but I reckon it's got a good few years left in it yet. There's just one problem. A band of cutthroats have made it their den, and they don't seem like they'll be moving on in a hurry. Nasty bastards they are too. I've lost some good men to their raids. Would have sent someone to clear 'em out sooner, if my boys didn't already have their hands full fending off the Akashic. But now we've got a few more Guardians of the Flame to call on. I reckon it's time we made our move. What do you say? Fancy leading a raiding party? I do. Eastpool was once home to people I loved. I won't have bandits sully those memories. I'll gladly drive them out of there. And I know the men will gladly follow you. I've already shared a few thoughts with Sir Wade about how we might be able to win the place back. And I dare say he's got some ideas of his own too. Why don't you go and talk to him? Of course. La llama vuelve a brillar. Reckon Eastpool would make a nice little home for a few bearers and guardians with a mind to make a go of it. Once those blasted bandits have been sent packing, that is. Habla con Wade. Vamos a hablar con Wade. Martha's got a big heart. It's a pity there's so many who are happy to take advantage of it. Back to Eastpool, then. Not just yet. Let's hear Wade's plan first. So, Wade, it's good to see you well. And you, Lord Rosfield. And you. I spoke with Martha. She tells me you have plans to free Eastpool and make it your own. That's right, though it was mostly her idea. I rather fear my men have been treading on her toes somewhat since joining us, not to mention each other's. And then there are the bearers, men and women who found the courage to flee their masters and sought refuge here. We need somewhere to settle them, and I can think of worse places than Eastpool. As can I. Which is why I agreed to help you win it back. That's very kind of you. I'd be most grateful if you would. With you beside us, we shall soon send that rabble of rogues running for the hills. So, what can you tell me? That thankfully there aren't too many of them. Fewer than a dozen at our last count. And rather less, thankfully. The road that leads there will more than likely still be crawling with Akashic. A small force would suffice to clear the village, but if the Akashic were to follow them in, that force could end up trapped between a rock and a very hard place indeed. I'll head into Eastpool and deal with the bandits. You and the Guardians can stay outside the village and fend off any Akashic who come too close. Make sure I'm not taken unawares. I can't ask you to bear all that risk yourself, my lord. The Akashic are the bigger risk. I can handle a few bandits. Well, if you're sure, I shall summon my men at once. Shall I wait for you here? No need, my lord. You go on ahead. We'll be with you before long. All right. I'll meet you at Eastpool then. We shall see you there. And may victory await our coming. Bueno, pues vamos para Eastpool.
Echa a los bandidos de Eastpool. Eastpool está en el quinto coño, ¿eh? Bueno, este que está allí. Voy directamente aquí. Para no patearme todo eso. Who the hell are you? Kill them! Vamos allá, cabrones. Or face the consequences. That's the end of that then. No me jodas. Oh, el baboso este, chacho, qué asco. What's that thing doing here? Doesn't matter. It goes too. Help me, boy. Nice try. To me, boy. Unhurt, Torgo. A tomar por saco, cabrón. Ay. A Cuenca. Seda ferra, ceniza etérea, sangre negra. Ay. Any more surprises? I'll take that as a no. Bravo. A magnificent display, my lord. You were watching? I thought you were keeping an eye out for a Kashik. We were. Put down more than a few on the road, then arrived just in time to see you slay that... whatever it was. Let's hope it was the last of its kind. Though I expect you and the Guardians will be up to the challenge should another appear. I would hope so, my lord. Your men will be bringing the bearers who'll be living here, I assume. It might be best to send word for them to come right away. Before any other unsavory characters move in. Of course. I'll send orders for them to depart immediately. Leave it with me, my lord. Momentos más tarde. Home. Without masters. No. We're the masters now. Our lives are our own at last. That's all of them. And not a single Akashek in sight. Now to begin the important work of rebuilding the place. It won't be easy,
Especially not after 5 years of beasts and blackguards having their wicked way with the place. The masonry might still be sturdy enough, but half the beams are rotted. Those that weren't lost in the fire or burned by the bandits, that is. It'll take a bit of elbow grease, but we'll see Eastpool rise again. Just you wait. So wait. Lady Hannah is buried here. If you don't mind, I'd like Oscar to join the rebuilding efforts. He should be a part of this. Of course. I couldn't agree more. I'll let Martha know that everyone arrived safely. If you need anything more, you have only to send a Stolas. And we will, my lord. Safe travels. Eastpool lives again. Let's go and tell Martha the good news. First things first, we'll need to get a few of these roofs seen to. Wouldn't want to be caught in a storm without any shelter. Genial. A ver. Los portadores. Well, there's a lot that needs doing, and no mistake. We'll have to fatten the bearers up a bit so they can pull their weight and actually make a difference. Sí, porque los portadores están que parecen esfuerzantes, macho. Pobre gente. Ay, que ha venido para acá Marta. Bueno, Marta está ahí en la fonda. So this is our new home, is it? Sí, este va a ser vuestro nuevo hogar. Ah, there you are. All went well then. Sir Wade told me you got rid of the bandits while his lot kept an eye out. Nicely done. And what's all this about some shape-shifting nightmare showing up? On second thoughts, don't tell me. It'll only give me nightmares of my own. What matters is you did it. And now we can build our new village. I suppose it will be. What will you call it? What else? Eastpool. Sir Wade said it best. There's plenty bad happened to that place, but that don't undo the good that happened there. No need to throw the baby out with the bathwater. Did Wade say that? Well, something along those lines. Anyway, the poor souls might have made it to Eastpool, but their work ain't done yet. So the way I see it, neither is mine. If it's food or lumber or strong backs they need, the rest is ready to provide it. Thank you, Martha. No, thank you. You didn't have to help us. I wanted to. Misión cumplida. Nueva misión secundaria cumplida. La llama vuelve a brillar. Se aferra, piel de bestia, meteorito. Eastpool's been in ruins for years, so wonder any of it's still standing. But with a bit of lumber, a lick of paint, and a lot of hard work, they'll make a home of it yet. Sí, tiene... Es que la verdad... Lo que más me gusta de este juego es la historia, los personajes que van progresando, van teniendo sus cambios y sus movidas, y cada vez que hace alguna misión así, pues la gente reacciona, van hablando sobre lo que ha pasado. Hombre, de momento para mí el de Last of Us 2 es el mejor juego que yo he jugado. Ahora, yo digo que este cuando lo termine va a ser también de mis favoritos seguro. Ah, sí, a ver cuando la empiezan. Este juego es que a mí me gustan mucho los personajes,
O sea, los personajes son brutales, la historia es tremenda también, los escenarios, los gráficos, la música, los combates son divertidísimos y muy espectaculares, muy espectaculares. Y hasta las misiones secundarias, que a veces dice, hay gente que leí por ahí, yo escuché, no, que eran muy de recadero, eran un poco pesadas, un poco aburridas. No, pues no, yo es que estoy viendo misiones secundarias simples que parecen una tontería, pero es que luego te cuentan historias de los personajes, de los poblados y todas sus movidas y tal, y la verdad es que para el lore y todo eso está de putísima madre. O sea, a mí el juego la verdad es que me está gustando muchísimo. Sí, no, sí. Ahora que para mí el fuerte de este juego es el combate y sobre todo la historia y los personajes. O sea, bueno, lo estuve escuchando en un gameplay, porque estoy viendo por la noche cuando me voy a dormir eso, estoy viendo a uno que veo yo en su canal de YouTube, al Loco Gaming, cuando se pasó este juego, pero yo lo estoy viendo justamente, no me voy a spoiler, evidentemente, estoy viendo cómo lo iba jugando lo que yo ya he jugado, ¿sabes? Para ver cómo lo vivía él y tal. Y dice que es que, bueno, este juego está muy bien, o sea, tiene sobre todo lo que he dicho, tiene unos personajes tremendos, y digamos, y que van con las misiones, eso va pasando, ya pasa el tiempo y va viendo cómo van cambiando los personajes, porque el juego empieza con este muchacho, con Clive, siendo un adolescente de 15 años, o sea que va viendo muchas cosas y pasan muchas cosas en la historia. Y por cierto, ese hombre, Loco Gaming, dice, pese a lo que diga la gente, por el tema a lo mejor de haber metido un estilo de lucha así como Hack and Slash y esto, dice, este Final Fantasy es el más Final Fantasy quizá de los últimos 20 años. O sea, fíjate tú la de Final Fantasy que han sacado en los últimos 20 años, dice, este Final Fantasy es más Final Fantasy que muchos de los últimos Final Fantasy que han sacado. O sea, y ese se ha jugado a todos los Final Fantasy. Incluso los primeros que han sacado, me parece, por ahí una colección así de estilo pixel art, que no sé si están remasterizados, me parece, para Nintendo Switch, y el estilo que tenían era de hace muchos años, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, eran así estilo como de juegos de Super Nintendo, Mega Drive, con esos gráficos así, de esa época, y ese se lo ha pasado a todos ellos, macho, y dice, este Final Fantasy XV, o sea, 16, es más Final Fantasy en lore, personaje, historia y muchas cosas de lo que la gente se piensa. Lo que pasa es que la gente, pues eso, está acostumbrado a lo mejor Final Fantasy combates por turno y tal y cual. Ves que ponen así combates, hack and slash o lo que sea, y ya la gente ya, pues, no le gusta y... We barely had room to breathe, what with them and us and all the others all crammed in together. They were good lads, though. I'll miss not having them around. Sí, a mí me cae bien. Yo hace ya muchísimo tiempo que le sigo. Y yo cuando no tengo sueño o lo que sea, algunas veces que no veo cosas de misterio y tal, me entretengo viendo su gameplay, sus vídeos, sin spoilearme, claro, de lo que quiero jugar, pero a mí me cae bien y yo cuando eso lo pongo a veces en directo, lo veo cuando está haciendo sus directos y tal, y me parece un tío de puta madre. Are the bearers taking well to their new home, do you know? I sometimes worry how they'll manage without me to cook and clean for them.
Hombre, sí, no, tampoco que sean The ladies normales. from Twinside. That the Empress is no more. Never trust an owl bearing good news, I say. But if it is true, we might finally have a chance to get our country back. Es que es la leche, porque es que estos dos que van con los macutos ahí, random, que están en la posada ahí puestos, se ponen a hablar entre ellos. Tú no puedes tener una conversación con ellos, pero se ponen como a hablar una conversación entre ellos dos así, y te hablan reaccionando a cosas que han pasado en la historia, ¿sabes? Se han enterado que no sé quién a lo mejor ha muerto, tal, no sé qué, no sé cuánto, y es que tiene unos detalles tremendos. Pero claro, si hay algunos periodistas de videojuegos y tal que se pasan el juego en 25 horas, yo no sé qué cojones pueden haber disfrutado el juego pasándoselo tan rápido, vamos. Es que no tiene sentido, la verdad. Te pierdes la magia de este propio juego. Con el mimo que está hecho, los diálogos, hasta los más insignificantes, son detalles del lore de las ciudades, las poblaciones y de todo eso del juego. O sea, no sé, sinceramente, bueno, cada uno que juegue como sea a los huevos, ¿no? Pero yo es que estoy intentando empaparme de todo, del lore, de todos los detalles posibles del juego porque es que me está encantando, me está gustando muchísimo. A ver, yo creo que esta ya está finiquitada, a ver. Sí. Ahora vamos a ir por la otra. Vamos a ir a la guarida. Y seguramente después de que haga esta última misión, así, pues seguramente deje el directo ya, porque ya son las 2 menos 10 por ahí. Joder, por cierto, 17 grados. En 17 grados ahora mismo me pone en el ordenador. Fíjate la iluminación del juego. Es que es tremenda, macho. A mí un juegazo tremendo este juego. Sí, aquí 17 grados. Yo no, allí en Huelva no sé. Entonces fíjate tú. Esto está como una berenjena, ¿eh? El tiempo está como una berenjena. Here you go. Un poquito más. Y aquí no sé si ponía esta tarde en el ordenador, me ponía que mañana iba a llover o algo así. Sí, no, el tiempo está como la maraca de Machín, macho. Ahí vamos para allá. Sí, probablemente sí. Lo que pasa que vamos, yo todavía ando en pantalones cortos. Y fíjate, 17 grados y te digo yo que ando en pantalones cortos todavía. En bermuda, vaya. O sea, yo que soy muy caluroso y para mí, aunque sean 17 grados, todavía no. Yo quiero más frío. O sea, yo es que hasta no viene entrado el otoño y cerca casi del invierno, yo tampoco es que pase mucho frío, ¿eh? Then we'll have to find it, and fast. We cannot let this chance pass us by. Sí, claro, aparte de arriba a lo mejor te tienes que abrigar algo más. A ver, la misión que nos mandaréis. Your timing is impeccable. It just so happens that right at this very moment, we're in need of someone with your talents. And what talents would those be? A pelear, vamos, Your ¿no? fearlessness and your skill with a blade. I'm listening. Well, as I'm sure you're aware, when these dark skies swept over the Republic, so too did a wave of chaos and confusion. Randalar has been particularly badly affected. Many of the capital's bearers have lost their masters, or taken the opportunity to flee them. None remain free for long, of course. Most find themselves under the protection of the Fist before they get far. But the army too is in disarray, and finds itself unable to provide for its new charges, which means it has been looking to sell.
And you've been looking to buy, to make sure these masterless bearers remain that way. Precisely. It's the perfect opportunity to free dozens more, and for an attractive price, no less. So where does my skill with a blade come in? Though we may have the funds to buy these bearers, we have nowhere to house them. So we've been searching for a place where they can be resettled. Somewhere far from the prying eyes of those who would see them enslaved once more. And we believe we have found one. Cashlock. A small hamlet hidden in a canyon. The place was abandoned a long time ago, but when the men moved out, the beasts moved in. And so we seek the aid of a fearless swordsman to encourage them to look elsewhere. You'll help, won't you? Hombre, claro que sí. How could I refuse? Excellent. Theo, if you wouldn't mind making arrangements for the transportation of our guests, as we discussed. Of course. Leave everything with me. Sounds like you'll have your work cut out for you. I will. We have an entire village to stock and furnish. Residents and all. Even if I begin right now, I'll be working day and night. So I'd better get started. Try to clear the place out before the wagons roll in, won't you? I'll do my best. You will find a village in Chedra's Thread, past Lateney's Cleft. My man there will open the gate for you. All right. Wish me luck. I'm sure you won't need it. Por una vida nueva. Por una vida nueva. Sí, sí. Sí, claro, esa época tiene que hacer frío. Bueno, vamos. Yo sinceramente, mientras más frío haga en esa época, mejor. Porque luego ya empieza a subir la cosa para arriba y ya. Es que todavía, vamos, no hemos entrado ni en el frío, por así decirlo. Y ya estoy... Ya me da miedo que vuelva el calor. Me suena a mí que he estado yo ahí en la aldea esa. Pass through Lateney's Cleft and you'll see what's left of Cashlock down in the valley. Me suena a mí que he estado yo, tío, en esa aldea. Anda, mira dónde coño. Bueno, pues vamos a venir desde aquí que está... De aquí que está más cerca. A ver... Sí, desde aquí podemos llegar bien. Garganta de Lightning. Aquí. Oh, you're a friend of the Crimson Caravans. And by the look of you, I'd say you were the help they told me was on its way. Cashlock's just down there, if you'd be so kind. Bueno, las bestias yo creo que me las cargaré fácil, si no son ningún mostrenco exagerado. Quebrada de Dracos. Dios, qué escenarios más chulos. Vaya cañones y movida. Ah, un duende, mira. Oh, uno no, varios. ¡Ay! ¡Al carajo! La aldea esa estaba aquí, creo que a la derecha. Aquí, ¿eh? This must have been a nice place once. And it will be again.
Me cago en la leche, tío. Help me, boy. To me, boy. You're finished. Joder, menuda escabechina, colega. ¡Ay! A tomar morcilla. Muy afilado, piel de bestia. I think that's the last of them. I think you're right. Let's head back to Boklat. Sí, informar a Eloís. No, por ahí no. Bueno, directamente vamos a ir a aquí. Ahí está. Is something the matter, Theodore? Quiet. Those are our terms. I trust that you will give them your full consideration. I shall. Thank you. Him again. Someone you know? Yes. And, no. But enough about him. How did you fare down in Cashlock? It's done. The village is safe now. You made quick work of it, as always. I should go and let Eloise know. Don't let me keep you. But Clive, don't tell her I was watching her, will you? She'll only get upset. I'll explain everything once you've finished with your report. All right. We'll speak then. Eloise, I just got back from Cashlock. The village should be safe now. Thank you, Clive. Here, something for your trouble. Well then, now that you have laid the groundwork for our little project, I suppose we'd better finish the job. The first thing we'll need to do is make sure our offer for the bearers is accepted. You're still in negotiations? We are.
A trusted colleague has been dealing with the Fist on our behalf, but things have been trickier than we anticipated. I suppose it's to be expected. This is the army we're dealing with. Fighting's what they do. But we shall emerge victorious in the end. El Final Fantasy Rebirth, ese probablemente sí que me lo pille, o si veo alguna oferta o lo que sea. Pero es que todavía no me he pasado el Final Fantasy VII Remake. O sea que es que al final es que yo me lío a jugar juegos largos y encima de lo lento que voy yo, pero vamos, sí me lo voy a pillar seguro. Porque es la segunda parte del Final Fantasy VII Remake. No sé si creo que iban a hacer en 3 partes. Yo tengo la primera, en febrero sale la segunda. Sí, no, bueno, es que al final es que es muy complicado. Sobre todo gustándome juegos así tan largos, pues al final, bueno, llegará un momento en el que pase y directamente pues tengo ahí material para bastante tiempo. Y cuando quiten el juego en físico, más todavía. Well, if you need any help, you know where to find me. I'm not sure I do, but thank you all the same. Misión cumplida. Vericita, meteorito, sangre negra. A ver qué dice el Desarrollador. You wanted to talk? The man I was watching earlier, the one speaking to my sister, he represents the Silver Peak Consortium. It's one of the bigger trading houses. I don't think I've heard of them. Well, every trader in Dharmekia has. They operate across the length and breadth of the Republic, and they're still expanding. They've been trying to get Eloise to join their ranks for some time now, and judging by her reaction earlier, I'd say she had half a mind to accept their latest offer. And you'd rather she didn't? I would rather she did what makes her happy. And I would never deny her such an opportunity. Eloise saved me from slavery, and we have striven to save others like me ever since. But this was not the life my sister wanted, nor the one she deserves. I won't let her give up on her dreams again for my sake. She freed me from my bonds, and she must be freed from hers in turn. You're a good man, Theo. I have always been grateful for what my sister did for me, and I want to repay the favor by letting her live her own life. But each time an opportunity to do just that arises, she turns it down. For my sake. She loves you. And I love her. Which is why I want this time to be different. To show her that I don't need to be watched over anymore. Though I'm sure I'll still need some help from time to time. I trust that I can count on you. Always. Thank you, Clive. Well then, I had better get back to work. These bearers aren't going to move themselves. That's a job for the Crimson Caravans. Hiya, Leo. This could well be the last commission the Crimson Caravans undertakes. Under present management, at least. But don't tell my sister I said that, will you? What's happened? It's only a matter of time before the army agree to our terms. You'll see. Bueno, aquí las tarifas. Bueno, a ver, voy a ir un momento. Voy a ir un momento a la guarida. A ver si hay alguna novedad.
Vale, ya sé dónde hay una novedad. Did you see that? Tell me you saw that. How may I help you today, Clive? Rincón del Mecenas. Come to claim your just desserts? Junto a esta carta encontraréis un artículo de lo más peculiar, mas no requiero palabras de agradecimiento. Consideradlo una muestra de simpatía por vuestra causa. Mercader anónimo. Talismán de superación. A ver esto qué coño, ¿eh? A ver, You earned this. Vale. Best of luck out there, Sid. A ver, un momento. Esta mierda que nos da. Incrementa el tiempo de efecto de las píldoras heroicas. Vale. Muy bien. Quiero mirar esta, a ver ya si puedo coger a tope esta habilidad. Pues sí, ya puedo meter ráfagas eólicas. Perfecto, y ahora entonces lo que voy a hacer es quitar la de garras fulmíneas. O las dejo las dos, ya veremos, espérate. Equipo, vale, aquí vamos a meter... Por garra fulmínea, ráfaga eólica. Que era más potente de las dos. Vale, lo que quería hacer yo. Y ahora esta la restablezco y me dan 1500 puntos. Y ahora, ¿qué puedo hacer con esto? Gancho, esto lo tengo mejorado. Ráfaga telúrica. Puño sísmico. Vale, vamos a coger esta. Vamos a mejorar, vamos a coger esta. Y esta la vamos a poner en vez de esta. En vez del puño sísmico vamos a poner ráfaga telúrica. Vale. Y ahora qué más. Y ahora tengo que ahorrar 6000 para mejorar esto. Porque estas otras no me interesan tanto. Vale. Vale, pues lo dejamos así, esto, con gancho pétreo, ráfaga eólica, rayos del juicio, ráfaga telúrica, estallido centelleante y gigafulgor. Perfecto, vamos a guardar la partida. Vamos a guardar y ahora
Mujadadi. Bueno, no sé quién coño será este Mujadadi. Cuenta más random, ¿no? Bueno, en el caso de Rafa, no sé si es por ahí, que ya voy a cerrar el directo. Sí, ya mañana seguiré haciendo ya la misión principal y algunas cosas y tal. Porque son 2 horas y media me he pegado aquí, pues es que al final con las putas secundarias que duran lo suyo. Sí, voy a cerrar ya esto, apagaré el ordenador y ya me iré a acostar. Y veré alguna movida en YouTube o alguna historia o lo que sea. Bueno, Rafa, pues un saludo y gracias por haber estado aquí todo este rato hablando conmigo y eso, ya hablamos por los otros sitios y tal, como siempre. Venga, Rafa, buenas noches, un abrazo. Hasta luego. ¡Sí! Buenas noches. A ver, vamos aquí.